Muy bien, hermanos. Buenas tardes, Escuela Bíblica Dominical. Domingo 5 de julio. Estoy bien, ¿verdad? Bien. Hermanos, por ahí la semana pasada, de lo que estábamos hablando, les dejé una tarea respecto a la caída del templo. No sé quién tomó nota y si alguien la trajo. ¿Alguien trajo alguna pregunta o comentario? Que les dije que no lo sacaran de ChatGPT, que lo escribieran, que aunque fuera un renglón. ¿Alguien escribió algún rengloncito sobre ese tema? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Alguien? Bueno, ¿sí o no? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, ok. ¿Qué? ¿Tú? Adelante, préstele, adelante, Elier, qué bueno. Ahí está el remanente. Bueno, yo hice una especie de reflexión y le puse, la enseñanza para mí es que una vez destruido el templo, se destruyó todo el sistema judío y todo sacrificio por medio del Cordero. Muy bien. Que ya ningún templo hecho de manos de hombres es válido y ahora el templo está sobre nosotros, que es Cristo. Bien, perfecto, gracias, un aplauso. Miren, ahorita más al ratito, hermana Gaby me da las citas que trajo, pero déjeme basado en esto que trajo Elier, es lo que les pedía, una reflexión, pero que fuera de ustedes. Déjenme, les doy un poquito de contexto de por qué estamos enseñando esto que ya hemos llevado algunas semanas. Ok, va a ser una especie de reflexión lo que les voy a dar, pero es una clase, interrúmpanme cuando sea el caso. ¿Por qué tenemos que estar hablando tanto de esto? Primero, porque fue una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que iba a ocurrir. Segundo, porque es tal vez la profecía más dramática en significado que hay en la Biblia. Cuando existía el primer templo, el que levantó Salomón, no hubo una profecía tan puntual de que ese templo iba a ser destruido. Sí, el profeta Jeremías, que fue el que le tocó vivirlo, en su libro, él avisaba, ahí vienen del norte, ahí viene el enemigo y va a hacer de todo, pero en esos tiempos la tragedia fue que los israelitas o las tribus de Judá, después de que se derribó el primer templo, entiendan cuando digo el primer templo, el de los tiempos de Jeremías, los altos funcionarios y los nobles de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Ese fue, gracias hermano, ese fue el principal juicio de aquella época. Entiéndase, juicio, castigo de Dios, que los israelitas fueran llevados cautivos a Babilonia. ¿Alguien se acuerda cuánto duró ese cautiverio? No. Lo profetizó Jeremías y luego lo citamos cuando a las 70 semanas de Daniel. 70 años. Las tribus de Judá y de Benjamín estuvieron cautivas 70 años. Ese fue el gran juicio de ellos. Pero Dios les había prometido hacerlos volver. Y ocurrió. O sea, en los tiempos de Daniel, Daniel hizo aquella oración del capítulo 9 donde pidió perdón por el pecado del pueblo, y después ya lo estudiamos, el rey Ciro, después el rey Darío, el rey Artajerjes permitieron el regreso de los cautivos de nuevo a Jerusalén, y hubo mucha felicidad en los tiempos de Esdras, se restauró el culto, se levantó el templo, en los tiempos de Nehemías se levantaron los muros, y Dios les dio de nuevo la oportunidad a su pueblo de continuar los sacrificios. Pero esto que hemos estado estudiando del año 70 ya no tuvo regreso, ya no tuvo remedio, fue definitivo. Entonces, ¿por qué lo estamos estudiando? Porque fue un cambio radical de pactos de parte de Dios. Cuando nosotros hablamos de antiguo pacto y nuevo pacto, podemos hablar muchas cosas, pero por ejemplo decir, ¿es el mismo Dios? Sí, pero pactando de manera distinta. En el antiguo pacto, Dios pactó con la nación de Israel, con los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el nuevo pacto, sellado con la sangre del Cordero, el pacto ya no fue con una nación o con una raza o con un pueblo. El nuevo pacto ya fue con todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna.
y ahí entran, por supuesto, judíos, que fueron los primeros. Los primeros que entraron a la iglesia fueron judíos, pero después se agregaron los gentiles. Entonces, vamos a seguirnos ubicando y esto no creo que sea desperdicio decírselos. Cuando ustedes estudian Hechos 2, ¿de qué trata Hechos 2? ¿Qué se narra ahí? El día del Pentecostés. Ese es el día en que nace la iglesia ya de manera tangible y visible. Cuando creen 3,000 a la predicación de Pedro y son bautizados. Ahí empieza la iglesia, pero aún está el templo en pie. Aún están los sacerdotes, aún hay sacrificios. Entonces, en un lapso de 40 años, desde que nace la iglesia hasta que es derrumbado el templo, en esos 40 años había de cierta forma vestigios de los dos pactos. El antiguo pacto ya no era vigente, ya Dios no le había dado ningún valor. Recuerden la gran señal que ocurrió en el templo mientras Jesús, el Señor, moría en la cruz. Se rasgó el velo. Esa fue una señal de ruptura en el sentido de que ese velo separaba algo de algo más. Ese velo separaba el lugar ¿qué? ¿Del lugar qué? Entonces, al desgarrarse el templo, simbólicamente ya no había nada que impidiera a los hombres, pero no acercarse a ese lugar santísimo del templo. O sea, ese lugar santísimo, ese santuario, era un modelo terrenal del verdadero santuario que está en el cielo. Eso es lo que hemos aprendido de Hebreos, cuando dice que el Señor, como sumo sacerdote, no entró a un santuario hecho de mano, sino al cielo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor sube al cielo y ahora Él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿qué pasa acá abajo? Esa señal del velo rasgado no era que se abría lugar a ese lugar santísimo, sino que Cristo abría lugar en el cielo para que todo aquel que en Él cree pueda recurrir a su sumo sacerdocio. En otras palabras, el templo, aunque seguía en pie, ya había dejado de ser el lugar santísimo de Dios, porque había sido lugar santísimo mientras Cristo no muriera en la cruz. Pero en el momento que Cristo muere en la cruz, se abre paso al lugar santísimo celestial y ya el que está en la tierra ya no es necesario. Todo lo que se hacía abajo, dice la carta a los Hebreos, todo era sombra de lo que había de venir. Es decir, el sacerdocio, ¿de qué tribu eran los sacerdotes? De Leví. El sacerdocio levítico era un anuncio del sacerdocio que la iglesia iba a ejercer después. El sumo sacerdocio de la tribu entre la tribu de Leví, ¿de qué familia provenían los sumos sacerdotes? De Aarón. Entonces, el sumo sacerdote provenía de Aarón mientras Cristo no muriese en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, ahora Él se convierte en el sumo sacerdote y el sacerdocio de Aarón ya no está vigente para Dios. Para Dios. Acá abajo, los judíos ignoraron la muerte de Cristo. ¿Sí entiende cuando digo ignoraron? La pasaron por alto, como si la muerte de Jesús no hubiera representado nada para ellos, por lo cual siguieron ejerciendo sus sacrificios y el sacerdocio sin saber que ya no tenía validez para Dios. ¿Sí? Entonces, en esos 40 años, ¿qué ocurre? De entrada, todo lo que ustedes vean en el libro de los Hechos. ¿Qué ven en el libro de los Hechos? En Hechos 3, Pedro sana a un cojo. ¿A dónde se dirigía Pedro y Juan antes de sanarlo? Al templo. Específicamente, ¿qué iban a hacer en el templo? A la oración, al templo. Entonces, los mismos sacerdotes, los mismos apóstoles seguían yendo rutinariamente al templo. Es decir, ni siquiera ellos entendían completamente todas las cosas. Las fueron entendiendo poco a poco. Entonces, por ejemplo, cuando sana el cojo en Hechos 3, se agolpa la multitud y Pedro les empieza a predicar. Les predica en Cristo Jesús la resurrección. Cuando entra el capítulo 4 de Hechos, entran en acción los sacerdotes.
Vamos a poner Hechos 4:1, por favor. Esto es para darles contexto de la importancia del derribo del templo. Vamos a ver el 4:1 y el 4:2. ¿Quién lo lee? Vamos rapidito para que el tiempo rinda. Rápido, alguien dispare. Hablando ellos así. al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, Seguimos. resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vean, regresamos al 1, es bien importante. ¿Qué ven ahí que seguía como si nada hubiera pasado? Como si la muerte de Cristo no significara nada. ¿Qué ven ahí que refleja que las cosas para los judíos seguían como si nada hubiera pasado? Ahí en el 1. Seguían estando los sacerdotes Así es. yendo al templo. Ahí estaban los sacerdotes ejerciendo. Un día cualquiera había un jefe de la guardia del templo. O sea, todo seguía intacto. En ese tiempo ya existía la iglesia. La iglesia comenzó desde el capítulo 2. Pero ahí aún los sacerdotes ejercían el mando. Aún había un jefe de la guardia del templo. Y ahí estaban los saduceos para que se ubiquen. Aparte que los saduceos, ya saben ustedes que no creían en la resurrección. Los saduceos eran los que predominaban entre los sumos sacerdotes. O sea, los sumos sacerdotes eran de tendencia saducea. Hermano, Eran sacerdotes, pero ya- pero eran incrédulos. Pero ya no había ese lugar santo, el lugar santísimo, y de todos modos ellos, donde ellos Para ministraban. Dios ya no había. Lo que se rompió fue el velo. El templo seguía en pie. Den por hecho que alguien consiguió otro velo y lo puso ahí. Y siguió. Y siguieron como si nada hubiera pasado. Exacto. Entonces, dice de los saduceos, ahora lean de los saduceos, verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces, los apóstoles estaban irrumpiendo en muchas cosas. O sea, entendamos esto. Había un orden, entre comillas, un orden establecido por los sacerdotes. ¿Qué les acabo de decir? ¿Qué tendencia o de qué secta eran los sacerdotes? Eran saduceos. Entonces los sacerdotes no creían en la resurrección. Pero ahora resulta que los apóstoles empiezan a predicar en Cristo Jesús la resurrección. Entonces la presencia de los apóstoles se vuelve algo disruptivo. Empiezan a romper el orden establecido. Los sacerdotes no creían en la resurrección y los apóstoles ahora predican la resurrección. El templo sigue en pie, pero ahora los apóstoles predican a Cristo. Vayan al 4:11, por favor. ¿Quién lo lee? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa es la predicación de los apóstoles. Pedro aquí está mostrando algo. Pedro aquí en su predicación está citando el Antiguo Testamento. ¿Qué texto está citando? Salmo 118. La piedra que reprobaron los edificadores ha sido cabeza de ángulo. Pero Pedro no solo está citando la escritura, pónganse abusados, la está interpretando. Contéstenme conforme al texto. ¿En qué parte ven que Pedro la está interpretando? Hay una palabra clave que me dice que Pedro está interpretando el Antiguo Testamento. ¿La que ha venido a ser cabeza? No, porque eso dice el texto. O sea, una cosa es citarlo y otra cosa es interpretarlo. Aquí Pedro dice algo que está interpretando el texto. No, porque eso es lo que dice el texto. Hay una palabrita ¿Que por ha ahí. venido a ser la cabeza del ángulo? No, porque sigue siendo el texto. ¿Cómo? Este Jesús es parte de, pero hay una más matona todavía. Vosotros. Pedro está interpretando porque la escritura dice la piedra que desecharon los edificadores y Pedro lo señala. Es la piedra reprobada por vosotros. Pedro está interpretando que el texto del Salmo 118 se cumple en los líderes de Israel como los edificadores, los que deberían construir el pueblo de Dios. Ellos desecharon a esa piedra y al final esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya les he explicado cuál era la piedra que sería la piedra del ángulo o cabeza del ángulo. ¿Cuál era esa piedra? Sí, pero en una construcción normal.
¿Cuál era la piedra del ángulo? Exacto. Donde parte la construcción. Es la piedra que dice es para acá y es para acá, y es la piedra de donde se fundamenta la orientación de la construcción. Es la piedra principal. Aquí en algunos casos tenemos la primera piedra, pero es la piedra principal. Entonces, ¿qué están haciendo los apóstoles? Están retando al sistema judío. ¿Sí lo ven? Los apóstoles están irrumpiendo en el sistema judío, están predicando la resurrección y están también profetizando o interpretando las profecías, donde Pedro dice, esta es la cabeza del ángulo. Ahora, el versículo 12 es muy conocido, vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más disrupción, o sea, esto que ustedes han leído por años, ahora léanlo con esta óptica. Jesús está siendo exaltado por los apóstoles, primero como la piedra del ángulo y como la única fuente de salvación. Y se lo está diciendo a los mismísimos sacerdotes. Es decir, ya no hay salvación en los sacrificios, ya no hay salvación en las ofrendas, ya no hay salvación en los rituales de purificación. La única manera en la que se puede ser salvo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que empieza a pasar en esos 40 años. Sigue habiendo judaísmo, sigue habiendo sacerdotes, templo, pero ahora los apóstoles están peleando, están derribando golpe a golpe el sistema judío. Antes de que caiga el templo, son los sacerdotes los que están doctrinalmente hablando o teológicamente empezando a darle los primeros golpes al sistema judío. ¿Sí lo están viendo? Predican la resurrección, dicen que Jesús es la cabeza del ángulo citando las escrituras, y ahora declaran que Cristo es en el único en que hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto que le dijeron a los apóstoles es porque están contestando a una pregunta que le habían hecho a Pedro. Vamos a buscar un poquito antes. Discúlpenme. Ya llegué, ahora déjenme lo encuentro. Dice el versículo 7, Pedro está contestando esa pregunta. ¿Quién la lee? Poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esa es la pregunta. ¿Con qué potestad o en qué nombre? Es decir, los apóstoles estaban siendo cuestionados. ¿Quién les dio esa autoridad para hablar así? Jesús el Señor, en sus varios debates con los fariseos, les dijo un día, si alguien viene en su nombre, bien le creéis, pero yo vengo en nombre de mi Padre y no me creéis. Entonces, había mucho ese fenómeno de que, por ejemplo, ¿quién se acuerda de Simón el Mago? ¿En qué ciudad operó Simón el Mago? Donde se hacía pasar por uno grande. En Samaria. Simón el Mago se paraba diciendo, yo soy el gran poder de Dios. Entonces, para los judíos no era extraño que alguien se parara diciendo, yo vengo en representación hasta del dios Apolo, de quien sea. Entonces, por eso la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre? La respuesta puntual a esa pregunta es la del 12. Volvamos al 12. ¿En qué nombre? ¿Qué contestó Pedro respecto al nombre? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Pedro con esa predicación descarta cualquier otra deidad en la cual alguien se base para hablar de algún poder. En nuestro tiempo, en nuestro contexto, no hay ninguna virgen, ningún santito, ningún nada debajo de los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Entonces, sí, no sé si me explico cuando digo que los sacerdotes estaban como en el primer round, segundo round, estaban ablandando al judaísmo. Con estas predicaciones estaban golpeando lo que el judaísmo no podía enseñar. Ahora, si vamos más adelante, vamos a buscar la oración de la iglesia ahí mismo en el capítulo 4 y vean lo que dice el versículo 24 en adelante, 4:24 en adelante. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios
y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Sígale. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pausa. La oración sigue, pero quiero que presten atención. Ya hablé de Pedro, ahora aquí es la iglesia orando. La iglesia orando. Pero la iglesia orando algo que es fundamental para la caída de Jerusalén. Nos regresamos a lo que dice, por ejemplo, el verso 25. Dice, fíjense cómo la iglesia tenía la educación de orar, citando las escrituras también. Esa es una oración, ¿eh? Dicen ellos, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En su Biblia, ¿qué están citando? ¿Salmo qué? Salmo 2. Vean lo que dice el 26. 26. Me lo leo acá. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Vean, ahí la iglesia también está haciendo lo mismo que Pedro. Son dos textos, para que usen los dos. Están citando las escrituras mientras oran y están, ¿qué dije de Pedro? Interpretando las escrituras. La iglesia está viendo lo que está sucediendo y la misma iglesia dice: caramba, esto está escrito. Léanme entre el 25 y el 26 cuál es la parte de la Biblia que están citando. Con micrófono. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así es. Entonces, ese es el Salmo 2. ¿Y luego qué dice el verso 26? Léalo. Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Bien, vayan al Salmo 2 y lean los textos. Pon el Salmo 2, 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmo 2. Se levantarán Seguimos. los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ok. Aquí dice contra Jehová. No, regrésate. Contra Jehová y contra su ungido. ¿Cómo lo citaron los hermanos en el libro de los Hechos? Contra el Señor y contra su Cristo. Ahí, si ustedes quieren, todavía no es interpretación, simplemente en lugar de decir ungido están diciendo Cristo. La interpretación, mientras oran, vean lo que dice el 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cómo interpretaba la iglesia las escrituras? ¿Cómo interpretó el 2 en el versículo 27? ¿Qué decía la profecía del Salmo 2? En el versículo 4, 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Eso decía el Salmo. ¿Cómo lo interpretan el verso 27? ¿Cómo lo interpretan? Micrófono. Dice que verdaderamente se unieron contra su santo Hijo Jesús. Ok, pero todavía no es la interpretación. Ahí está el texto, la interpretación. ¿Cómo interpretaron eso? Dice que se juntaron uno contra su Hijo Jesús. Todavía no. Todavía no falta. A quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los Exactamente. gentiles y pueblo de Israel.
ellos ven que la sociedad entre Herodes y Poncio Pilato es el cumplimiento al Salmo 2. ¿Ya lo vieron? Se juntaron los reyes en contra de Jehová y del ungido, o del Señor y de su Cristo. Y aquí dice, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces la iglesia entendía, aquí no se ve que ningún apóstol esté dirigiendo, la iglesia en su oración identifica que les estaba tocando vivir en su tiempo el cumplimiento de la profecía del Salmo 2, que se juntaron los pueblos y los reyes en contra de Dios y de su Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Que la iglesia entendía, estamos ahí. Esta es la generación donde se cumplirán las profecías. ¿Sí lo están viendo? En este caso, el Salmo 2 se cumplió con Herodes y con Pilato. ¿Alguien se acuerda a qué se referían ahí con lo de Poncio Pilato y Herodes? ¿Quién se acuerda cómo fue que se unieron? A ver, los que recuerdan. Cuando lo iban a crucificar, que lo llevaban para con uno y luego lo mandaban para allá con el otro, Poncio Pilato y Herodes. Exactamente. Poncio Pilato oyó que era Galileo y lo mandó con Herodes. Herodes se lo retachó a Pilato. Y cuando ya lo juzgan, dice Lucas, y a partir de ahí se amistaron porque estaban enemistados Herodes y Poncio Pilato. A causa de Jesús, políticamente se volvieron a asociar. Pues por eso la iglesia entendía eso. Entonces lo que les estoy tratando de decir ahorita es que en el libro de los Hechos se empiezan a cumplir una serie de situaciones que terminarán con la caída del templo. Esto, la iglesia, qué importante es que la iglesia entienda en qué terreno está pisando y en qué tiempo está viviendo. O sea, la iglesia en esos de hace 2000 años, los hermanos guiados por el Espíritu Santo dirían, ¡oh! Esto que hicieron estos tremendos viejos es cumplimiento de lo que anuncia el Salmo 2. ¿Sí? Entonces la iglesia estaba en ese nivel de entendimiento de lo que estaba sucediendo. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a ir más allá. Vámonos hasta el capítulo 7, la muerte de Esteban. Para que veamos ahora cómo Esteban sabía en qué momento estaba viviendo. Capítulo 7. Vamos a ver lo que dice el versículo 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿A quién se está refiriendo Esteban en esa predicación tan fuerte? Volvamos a la anterior. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién está llamando duros de cerviz e incircuncisos de corazón? A los judíos y muy puntualmente a los líderes judíos, ¿verdad? A los sacerdotes, ¿sí? Entonces vean que así como que vieron en el capítulo 4 que la iglesia sabía en qué tiempo estaban viviendo, Esteban también sabía en qué tiempo estaba viviendo. ¿Cómo le llama a los líderes? Cuando les dice duros de cerviz, ¿qué les está diciendo? Cabezones, ok. ¿Y qué les está diciendo cuando les dice incircuncisos de corazón y de oídos? Que no aceptaron al Señor. Los oía a todos, pero a nadie. Que su corazón estaba endurecido ante la misma situación que estaba No pasando. olviden una cosa, este es un insulto gravísimo para ellos, porque si de algo ellos se jactaban era nosotros somos la circuncisión. ¿Y cómo les dijo Esteban? Es el peor insulto para un judío. El judío se regodea de decirle incircuncisos a todos los demás. Pero ahora un siervo de Dios les dice a ellos, ustedes son los incircuncisos, pero incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, su carne sigue ahí y su oído les impide oír la verdad. Y luego dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. ¿Ven esa acusación? Se la está haciendo a los sacerdotes.
Así como Pedro le dijo a los sacerdotes, este Jesús es la piedra ¿qué? Reprobada por ustedes los edificadores. Pedro interpretando. Ahora Esteban los acusa no solo de ser incircuncisos, que ya es un gran insulto, les dice, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿En qué posición ubica Esteban a los líderes judíos? Son enemigos del Señor, son anticristos, se oponen a los planes de Dios. Son los líderes judíos, pero son incircuncisas y siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué les recuerda de lo que también les dijo Jesús a los líderes cuando dice, como vuestros padres, así también vosotros? ¿Qué les llegó a decir el Señor a los líderes sobre sus padres? Estaban a los profetas. Sus padres eran matadores de profetas y ustedes hacen honor a ellos. Ustedes también son asesinos de profetas. Entonces, si nos vamos ahora al versículo 52, aquí es donde viene lo mismo. Hagan de cuenta que eso se los dijo el Señor. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, ¿cómo podríamos parafrasear esa frase? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Otra forma de decirlo? A todos, no se les escapó ninguno. A cada hombre de Dios, sus padres los persiguieron. Entonces vean cómo el judaísmo está siendo golpeado por el cristianismo ahora. El cristianismo está acusando al judaísmo. Y luego le está diciendo, mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Entonces, hasta Juan el Bautista, el último profeta, también le mocharon la cabeza. ¿Qué? Ya aunque aparezca en el Nuevo Testamento, pero Juan sigue siendo un profeta del Antiguo Pacto. Entonces dice, el justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces Esteban aquí les hace una acusación que ya les había hecho Pedro. Pedro en Hechos 3 y en Hechos 4 y en Hechos 5 les llegó a decir, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Pero lo que hace diferente a este caso Esteban es cuando dice el versículo 53, los líderes se jactaban de ser guardadores de la ley. ¿Y qué les dice Esteban? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ya los acusó de incircuncisos. ¿Ahora de qué los está acusando? De no guardar la ley. Es una acusación tremenda, porque ellos eran los que se supone que hacían que todo mundo guardara la ley, porque ellos eran el ejemplo de guardar la ley. Y resulta que Esteban les dice, ustedes no guardaron la ley. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo reaccionan? Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué decía el Señor? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Ahí están crujiendo los dientes, están aborreciéndolo y ya lo mataron en su pensamiento. Acuérdense eso, ¿eh? El que odia a su hermano es un homicida. Ahí ya en su corazón ya lo habían matado. Por eso tengan mucho cuidado cuando le deseas lo malo a alguien, ¿eh? No va a ser que ya lo estés matando con anticipación. ¿Ok? Entonces dice, y crujían los dientes contra él. Y lo crucial de este pasaje está en el 55. ¿Quién lo lee? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. De lo que han ido aprendiendo, ¿qué vio Esteban? Y no me lean el texto. Ahí sí. ¿Qué vio Esteban? Y díganlo con otras palabras. ¿Qué vio? Al Señor Jesús en todo su esplendor. El Señor Jesús en todo su esplendor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué alguien puede decir otra cosa? ¿Qué vio Esteban? El Señor estaba reinando. ¿Correcto? Sí, muy bien. ¿Se acuerdan de la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 13 que se las he enseñado? Que vio un anciano de días y vio uno como hijo del hombre y que del hijo del hombre venía hacia el cielo, hacia el anciano de días. A ver. Bueno, quiero pensar que en ese momento vio que el cielo se abría, porque en otro caso le hubiera salido corriendo, ¿no? Para no ser apedreado. Pudo haber tomado esa decisión Esteban y de irse de ese lugar,
pero fue tanto su gozo que ahí quedó y ahí murió. Pero yo pienso que sí fue, que vio los cielos abiertos. Sí, sí, todo lo que dijeron es correcto, sí, pero... Sí, bueno, a ver si no los hago bolas. Pues primeramente aquí Esteban estaba hablando de lo que ya había profetizado el Señor en Mateo 64, cuando estaba frente a Caifás, sí. Que dice que Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes en el cielo. Entonces aquí Esteban ya lo estaba viendo reinando y citándole a mismo Caifás lo que Cristo ya le había dicho. Y según Daniel 7:13, también esta palabra que le había dicho Jesús al sacerdote era Daniel 7:13 cumpliéndose. Correcto. Ay, caray, correcto, ya, vas correcto, ya se apareció. Ok, miren, lo que les preguntaba yo, ¿qué vio Esteban? Se lo está diciendo a los sacerdotes. Eso que él dice ahí, ya Jesús se lo había dicho a Caifás. Y de cierto te digo que verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra y reinando y viniendo con las nubes del cielo. Y por eso lo mataron. Justo cuando Jesús dijo eso, ahí decretaron su muerte. Cuando dijo: y de cierto os digo que verás al Hijo del Hombre viniendo con las nubes sentado a la diestra del Padre. Ahora alguien que no es Jesús, uno de sus seguidores, lo testifica. Jesús lo anuncia, pero Esteban lo testifica. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces Esteban confirma lo que Jesús anunció, que a su vez era el cumplimiento de la profecía de Daniel 7:13, de que el Señor estaría reinando. Eso, hermanos, para el judaísmo era el acabose, porque el judaísmo se basaba y se basa en que Jesús es un falso profeta. El judaísmo se basa en que Jesús fue crucificado justamente por blasfemo. El judaísmo se basa en que Jesús es un falso Cristo, que él mintió al decir que era el Cristo. Hasta el día de hoy en eso se basa el judaísmo. Entonces, desde los días de Esteban refuta esa idea del judaísmo. ¿Por qué? Recuerden algo: cuando Jesús ya estaba muerto, sepultado, en San Mateo, dice que los judíos, después de que se salieron con la suya, todavía les quedaba una preocupación. ¿Se acuerdan qué les quedaba de preocupación ya con Jesús sepultado? Que resucitará. Que él dijo que iba a resucitar. Pongan una guardia, no porque ellos creyeran que fuera a resucitar. Pongan una guardia, no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y anden pregonando que ha resucitado. Entonces, cuando ellos hacen eso, es porque ellos están negando que Jesús sea el Mesías y que pueda resucitar. Entonces, los apóstoles habían estado diciéndoles: ustedes lo mataron, pero resucitó. Ustedes lo mataron, pero resucitó. Y eso ya era suficiente para tambalear el judaísmo. Pero el golpe fatal fue esto. O sea, el golpe fatal es que Esteban diga: ahorita, en este momento, él vive y reina. Está en el trono de David, su padre, en el cielo. ¿Alguien vio una mano levantada? Sí, Eddie. Quería comentar que se me vino... Ahí se corta. Se corta. El pensamiento de que el dispensacionalismo que hemos estado hablando. A ver, ahí va otro para que se te oiga bien. Y acerca de todo esto que estamos viendo ahorita, pues en realidad el dispensacionalismo, que veníamos muchos de allá, pues somos títeres de los judíos, porque nos están maniando a que pues neguemos al Señor. Es un comentario nomás que quería hacer. Sí, o sea, eso qué bueno, que es una gran bendición que ustedes puedan ahora deducir eso. O sea, que ya no tenga yo que estar diciéndoles cómo lleguen a la conclusión, sino que ustedes lleguen, efectivamente. O sea, el dispensacionalismo sigue hablando de que aún hay promesas para los judíos y que va a haber un nuevo templo y bla, 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 bla. Pero este fue el acabose del judaísmo. O sea, Esteban les está diciendo: Jesús, al que ustedes rechazaron, vive y reina y está a la diestra de Dios. Hermano, sí. Un comentario también que yo escuchaba mucho cuando estaban allá. Decían que los judíos no creían en el Señor Jesús porque muchas profecías no estaban cumplidas, pero como estamos viendo ahorita, fueron cumplidas así en su momento.
Sí, o sea, el dispensacionalismo dice que aún hay profecías sin cumplir, que se cumplieron varias, pero no todas. El dispensacionalismo dice que aún faltan las promesas de grandeza para Israel. O sea, los dispensacionalistas son pro judíos, pro Israel, descaradamente. Entonces, como bien dices, aquí con esto que dice Esteban, vean cómo en este momento de la historia el judaísmo se derrumba porque el Cristo al que ellos mataron reina. O sea, hay que verlo desde esa perspectiva. O sea, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí los judíos quedan como culpables delante de Dios y descartados de toda idea de que ellos sigan siendo el pueblo de Dios. Han dejado de ser el pueblo de Dios, con eso que dijo Esteban. Obviamente le costó la vida. ¿Sí lo pueden ver, verdad? ¿Qué dice ahí en el versículo 57 y 58? Ándale, hermanos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Seguimos, hasta el 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien. Fíjense que esto está pesado. Esto tiene un peso tremendo. Tiene un peso tremendo. Cuando estudiábamos las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Que no hay tal cosa de lo que dicen los dispensacionalistas, que la semana 70 todavía no se cumple y que toda es futura. Ya entendimos que no hay una brecha que separe las 69 de las 70, que las 69 y las 70 van consecutivas. En la semana 70 es cuando Daniel dijo, vamos a poner Daniel 9:27, semana 70, Daniel 9:27, y por otra semana, todas las 70 semanas son cristocéntricas, no son anticristocéntricas, es Cristo. Y por otra semana, Cristo confirmará el pacto con muchos, el nuevo pacto. Y a la mitad de la semana, Cristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjense qué interesante. ¿Qué significa hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Que terminará con el sacrificio y la ofrenda. Terminará, ¿cómo la terminará? Con el Señor cuando con murió. Su sacrificio. Por medio de su sacrificio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde que el Señor murió, cesó el sacrificio y la ofrenda. Pero ¿qué dijimos que siguió pasando en Jerusalén? Siguieron ofreciendo sacrificios y ofrendas que ya no tenían valor, porque el antiguo pacto ya había quedado atrás. Entonces yo les decía que las 70 semanas terminan hasta donde dice, y a la mitad de la semana, y después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ahí Daniel está profetizando la profanación del templo ya hasta el año 70. Pero la semana 70, no confunda la semana 70 con el año 70 después de Cristo. La semana 70 comenzó con el ministerio de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando fue ungido el Señor. A la mitad de la semana vino la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y al año número 7 no me lo dice Daniel. Y eso despierta un gran debate en cuándo terminó la semana 70. Debe haber terminado 3 años y medio después de la muerte de Cristo. Bueno, muchos opinan y tienen mucho argumento para decir que 3 años y medio después de la muerte de Cristo fue la muerte de Esteban. Cronológicamente cuadra, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos otra vez a Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esteban es el primer mártir cristiano. Ahí comienza realmente
la persecución a la iglesia por parte de los judíos. Ahí comienza la persecución. Y al mismo tiempo, ahí aparece un personaje que todos conocen, Saulo. Dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que Saulo sería muy pronto, muy poquito tiempo después de su conversión, el apóstol de... El apóstol... Sí. 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 El apóstol de los gentiles. Entonces, lo que trataré de decirles ya con el tiempo que nos queda es lo siguiente, para que vean la relevancia. Lo que sigue lo voy a decir platicadito. Pablo empieza su ministerio y Pablo empieza a propagar el evangelio a una velocidad que no se había visto hasta ese momento. Ahí Saulo es el perseguidor de cristianos. Duró como un par de años y después vendría su conversión. Pablo empieza a expandir el evangelio en sus primeros viajes misioneros, pero cuando Pablo predica el evangelio es perseguido duramente por los judíos. Entonces los judíos dejaron de perseguir a los demás apóstoles porque los demás apóstoles le bajaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Le bajaron. Sí, es que y no los culpo porque los judíos eran otra cosa, fanáticos terribles. Entonces ahora Pablo era sí, adelante. Pero no apostataron. No, nunca dije eso, no. Le bajaron, le bajaron al ímpetu, Y Pablo es el que tiene bien claro aquello de hasta lo último de la tierra. Y Pablo se vuelve ahora el objetivo más fuerte del judaísmo. Vamos a ver algunos ejemplos rapidísimo. Vámonos hasta el capítulo 21 de Hechos. Vamos a ver lo que dice el versículo 21, 27 y 28. A ver, ¿quién lo lee? Sí, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Se están refiriendo a Pablo, ya el apóstol Pablo. A ver, ¿qué ven ahí ustedes? ¿Qué se decía de Pablo? ¿Quién era Pablo para los judíos en ese momento de la historia? ¿Micrófono? Un enemigo. ¿Qué más? Porque andaba alborotando a todo el pueblo según su criterio. ¿Ok? Y que Por favor. ¿Sí? Que andaba profanando el lugar santo. Vean esto. Vamos a empezar por eso. Profanando el lugar santo. Dice, este es el que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Y este lugar, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A ver, dejad que mi pueblo piense. ¿Qué ven ahí en los judíos? ¿De qué no se han dado cuenta los judíos? De que ese lugar ya no era santo. De que ese lugar ya no es un lugar santo, ya te puedes ir. O sea, los judíos seguían embelesados con el templo, celosos de un templo que ya no era la casa de Dios. ¿Sí? ¿Quién era Pablo? Decía Martita, un enemigo. Vean en Pablo lo que estaba haciendo Cristo contra el judaísmo. Vean de qué lo acusan. Voy a leer otra vez de qué lo acusan y ustedes me dicen qué era lo que realmente estaba haciendo Pablo. ¿De qué lo acusaban? Dice, enseña por todas partes contra el pueblo. Dicen, enseña contra el pueblo de Israel. Pausa. ¿Cuántas semanas tengo enseñándoles esto a ustedes? Ya algo, ¿no? ¿Creerían si alguien dijera, Alejandro Arenas está enseñando contra ese pueblo? Pues sí, por supuesto que me acusarían de lo mismo. ¿Sí? ¿Sí lo notan?
están diciendo. O sea, con justa razón, porque cuando Pablo predicaba de Cristo, ponía en evidencia al pueblo que le dio muerte. Entonces dice, este hombre enseña a todos contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, ha metido a extranjeros, griegos, gentiles, y ha profanado este santo lugar. Entonces los judíos no daban su brazo a torcer sobre su identidad como pueblo de Dios, seguían diciendo somos el pueblo de Dios, el templo sigue siendo la casa de Dios. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, ¿cómo el Señor usó a los apóstoles para eso? Ahora, la pregunta que les hacía, eso decían ellos de Pablo. ¿Qué dicen ustedes que dice el Nuevo Testamento de Pablo en función de eso? ¿Qué era lo que realmente hacía Pablo? Predicar a los gentiles. Predicaba a los gentiles, sí, muy bien. ¿Qué más? En base a lo que ven ahí, ¿qué es lo que realmente hacía Pablo? Ahí nos están acusando de algo. Enseñaba pues, a los gentiles y a los judíos que estaban ahí. Enseñaba a todos los gentiles y a todos los judíos. ¿Qué más? Predicando a Jesucristo y queriéndolos hacer, direccionarlos hacia Cristo. Los direccionaba hacia Cristo. Ellos lo veían como que estaba predicando contra el pueblo, pero en realidad lo que estaba haciendo era predicando a Cristo. Muy bien, ¿qué más? Cuando dice que estaba predicando contra el pueblo y contra la ley y contra este lugar, ¿qué era lo que realmente hacía Pablo? Pues Pablo los estaba exhortando a que pudieran creer que ya Cristo ya había venido y que no lo conocieron, no lo reconocieron como el Salvador que el pueblo necesitaba. Así es. Estaba predicando la gracia, ¿no? Porque ya no estaba bajo la ley, ya estaba la gracia. Exactamente, muy bien, muy bien. Pablo predicaba la gracia de Dios, ellos predicaban la ley. Entonces, obviamente ellos acusaban a Pablo de ser un apóstata al judaísmo mientras predicaba a Cristo. Bien, termino con esto. El libro de los Hechos se acaba ahí en el capítulo 28, ¿verdad? Capítulo 28. Pon 28-31. Ahí se acaba Hechos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En ese momento del libro de los Hechos. Pablo después sería encarcelado en Roma y ahí perdería la vida. Cuando Pablo muere, ya casi se había escrito todo el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis. Y resulta que cuando ya se había cumplido todo, es porque ya todo lo que se le tenía que decir a los judíos, ya se le había dicho. ¿Qué carta les he estado enseñando un chorro en los últimos meses? Hebreos. La carta a los hebreos es como, hey, hebreos, agarren la onda porque esto se va a acabar. El que viene, ya nomás falta un poquito y el que viene va a venir y bolas. Entonces, los judíos que siguieron con su corazón endurecido, hasta el final siguieron aferrados al templo. Cuando se cumplió las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vinieron los romanos, 20, se cumplió lo que ya les, Lucas 21:20, lo que ya les he enseñado. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es bien importante eso. O sea, no nada más es el templo, que ya es mucho decir. Fue destruida toda Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Y no hay lugar a duda, porque el Señor dijo, cuando ustedes, mis seguidores, vean a Jerusalén rodeada de ejército, ha llegado la destrucción de Jerusalén. Todo lo que tuviera que ver con el antiguo pacto. Vean el verso 21. Dice, entonces los que estén en Judea, ya se la saben, ¿verdad? Huyan a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Quién es ella? Jerusalén. Entonces el Señor anuncia eso, y eso tuvo que ocurrir, porque si Jerusalén no hubiera sido destruida, si el templo no hubiera sido derribado, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Seguirían con su misma postura anticristiana. Y cuando cae el templo,
y es destruida Jerusalén, la iglesia deja de ser perseguida por los judíos. La iglesia deja de ser perseguida por los judíos. Y en un lapso de 200 años, la iglesia deja de ser perseguida. Los romanos la persiguen hasta el siglo IV, hasta Diocleciano. Hubieron persecuciones menores. Cuando digo menores no las estoy minimizando, pero no a nivel global. Cuando entonces termina la persecución, ¿qué creen que sucede con la iglesia en número? Se expande, llena todo el imperio romano. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Se los estoy enseñando porque yo los quiero llevar a que no nada más acumulen información, porque algunos de ustedes ya me han hecho preguntas y algunos, aunque no me las hayan hecho, yo sé que ya lo traen en la cabeza. Bueno, entonces ahora nosotros ¿qué? Si nos han estado, si ya no traemos nosotros el que ya viene el rapto, ya viene la gran tribulación, ya viene el anticristo, entonces ¿ahora qué? Alguien hasta me dijo en tono de broma, como que ya se perdió el encanto. Entonces, así como la iglesia dejó de ser perseguida en el año 70 y se multiplicó, esto que voy a decir, mucha gente se va hasta a levantar de sus tumbas, porque hay muchos dispensacionalistas que ya están con el Señor, no digo que no. Ya están ahí con el Señor. Sí, Señor, enseñé puras cosas que tú no. El dispensacionalismo ha logrado que la iglesia deje de verse como el pueblo de Dios. El dispensacionalismo ha promovido que la iglesia ve a Israel como el pueblo de Dios, que vean a Israel como el reloj profético de Dios, que vean a Israel como el que manda, el que rige y el que dice qué va a pasar. Y la iglesia se vuelve un mero espectador. Pero con esto que hemos aprendido, el Israel actual no es el pueblo de Dios, es un Israel político. Es un Israel que ni siquiera vienen de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya les he dicho de dónde vienen. El punto es, ¿qué con nosotros? Véanse como la iglesia justo después del año 70. ¿Qué nos podríamos parecer nosotros hoy a la iglesia justo después de la caída de Jerusalén? Que tenemos que seguir expandiéndonos. Ya no tenemos que andar perdiendo el tiempo con que si esto es este o este o este. Ya no tenemos por qué andar perdiendo el tiempo de que si el rapto, que esto, que el otro. Yo se los decía creo que el viernes. Si una iglesia, como nosotros algún día creemos, si una iglesia cree en el rapto, si una iglesia cree en el rapto, ay, gracias. Quiero tomarlo como que les está interesando lo que estoy diciendo. Ok, sí. Si una iglesia, cualquiera que me pongan, cree y sigue creyendo en el rapto, no lo sabe, pero está creyendo que lo mejor que le puede pasar es que Dios lo saque del planeta. Una iglesia que cree en el rapto ya no quiere estar aquí. Una iglesia que cree en el rapto está dándose por vencida de que al final Satanás y sus huestes y el mundo son los que tendrán la victoria. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ser como una abducción extraterrestre sacados del planeta. ¿Y dónde quedó aquello de que seríamos la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Dónde queda aquello de que aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Si la iglesia se le ha enseñado desde 1830 a que lo mejor que le puede pasar es vámonos de aquí, vámonos de aquí. Yo preguntaba el viernes, bajo esas circunstancias, entonces la iglesia ¿qué? ¿Ganó o perdió? Perdió la batalla, se fue, vámonos. La sacaron en el último momento como una ruta de evacuación, vámonos. Entonces la iglesia perdió. Eso no es lo que Cristo dejó como iglesia. Nosotros hoy en día, y a lo mejor se puede oír hasta muy exagerado esto que voy a decir, si ustedes entienden esto, se están liberando de una persecución doctrinal. Se están liberando de una persecución doctrinal que les ha impedido verdaderamente expander el evangelio, como Cristo siempre quiso que lo hiciéramos.
En lugar de estar volviendo a ver qué hace Netanyahu y que cuántos misiles van, cuántos contra cuántos y que esto y que el otro, ellos traen un pleito político. La existencia del Israel actual no responde a ninguna profecía. Netanyahu no está en las profecías. El judaísmo quedó fuera con la caída de Jerusalén. Este neojudaísmo es un neosionismo, que es más política que religión. Hemos sido acosados, bombardeados por puras ideas geopolíticas, sionistas, de un grupo colonizador que se quiere apoderar de todo el Medio Oriente, cuando el Señor nos dijo a nosotros que no nos apoderáramos del Medio Oriente, sino que evangelizáramos hasta lo último de la tierra. ¿Estoy explicando? Entonces, lo que les estoy enseñando no es nada más un tema de debate, es ver el mundo distinto a como nos lo han hecho ver. La iglesia se ha vuelto agachona, la iglesia se ha vuelto un centro de terapia, o un centro de diversión, o un centro de entretenimiento, pero nunca un grupo de hermanos dispuestos intencionalmente a expandir el evangelio donde quiera que el Señor nos mande. La iglesia, yo no digo que no haga esfuerzos evangelísticos, pero si su evangelio es aspirar a que el Señor te saque del planeta, ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca el Señor enseñó que tú debes mentalizarte a que lo mejor es salir de este mundo. El Señor dijo en San Juan 16:33, y con esto termino. ¿Qué dijo Juan 16:33? De memoria, lo que no hay aquí. Ahí está. Micrófono. Los que tienen micrófono. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A ver, ¿dónde ven el rapto ahí? O sea, imagínate que el Señor dijera, en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo te voy a liberar de esa aflicción por medio de un rapto. No fue lo que enseñó el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero ya vengo por ti. No. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el mensaje para mí, para ti? Si el Señor dijo, yo he vencido al mundo, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que confiemos en Él. Que nosotros también lo vamos a vencer en Cristo Jesús. Que cuando nosotros hablemos de Satanás, ¡ay, el chamuco, qué esto! No. Dije que con esto terminaba, la próxima semana les sigo. Pero el Señor Jesucristo dio muchos indicativos de que Satanás está atado y que no puede impedir la propagación del evangelio. Pero hay una doctrina, vinieron los de Guerra Espiritual, vino Carlos Anacondia, vinieron yo sé qué, y el chamuco anda por aquí, y el chamuco aparece hasta en la sopa, y ya me pasó uno por abajo del pie, y el chamuco, y chamuquizaron a la iglesia y la volvieron espantadiza a los actuales del chamuco. Y sobreestimaron el poder de Satanás al grado de que Jesús a lo mejor no venció al mundo, muchos pensarían. De que Satanás aquí rifa y controla, y él es el que parte el queso, y él es el que tiene a los gobiernos, y que tiene al IRS, y que tiene al ICE, y que tiene a no sé quién más, y que tiene la Coca-Cola. Y entonces decimos, ay no, yo simple mortal, ¿qué puedo hacer? Tienes el mensaje más poderoso, el mensaje que salva las almas. ¿Algún comentario ya para irnos? ¿Sí entendieron ya por qué les he enseñado esto? ¿Ya le agarraron así el tema? ¿Algún comentario? Ay, hermano, qué calor está haciendo. No aguanta nada, calor, está el calor ayer en la mañana, ¿eh? Eso que ustedes aquí les fue que, ay, ya me hubieran visto allá. A ver, ¿algún comentario final? ¿No? Adelante, Bere, ¿quieres decir algo? No, es que lo que le comentaba Adrián, ya ve que con los testigos de Jehová nos dicen que Satanás va a ser soltado un milenio o algo así. Entonces, pues yo ya entendí eso, ¿va? De que no es así. Pero entonces nosotros estamos ahorita así, como en ese milenio se podría decir, donde Satanás está atado. Satanás está atado, que no destruido todavía. Al no estar destruido, todavía tiene cierto margen de acción. Pero ese margen de acción está limitado por la atadura que le hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahorita Satanás podrá tener
a 500 personas apellugadas, esas 500 personas pueden venir a Cristo si nosotros no lo proponemos. Y Él no lo puede impedir. Ese sería el punto. Que sí se va a batallar, que son necios, que amenazan, que gritan, que lo que sea, pero Cristo venció a Satanás y nosotros en Él lo vamos a vencer. Muy bien. Hermana Gaby, no sé si nos quiera comentar algo, para que ahora sí ya se vayan a donde ya sé que se van a ir. Pues difícil, difícil de entender, pero pues como dice nuestro hermano, que primeramente pues le pidamos al Señor que nos quite el chip que traíamos antes para que lo podamos entender. Yo creo que lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Ese espíritu que le mostró a Felipe dónde estaba el Señor, es el mismo espíritu que nos puede mostrar a nosotros en qué posición estamos ahora como cristianos y qué es lo que debemos hacer, y pues le pidamos al Señor que Él sea el que nos ayude. Oramos. Gracias, Señor, te damos porque nos permites esta palabra, Señor. Yo sé que es muy extensa, que tú, Señor, eres el dueño de la sabiduría y el entendimiento. Danos un poquito de eso, Señor, que necesitamos para poder comprenderlo, y no solamente eso, Señor, que lo podamos hablar, porque tenemos personas, familias, Señor, que todavía creen en todo esto, Señor, todo esto que es un engaño. Ayúdanos, por favor, para que lo podamos hablar de una manera correcta, te podamos presentar de una manera bien, Señor, como dice en la palabra, y que podamos aprender todos juntos, Señor. Yo sé que algunos de mis hermanos pues no están, Señor. Queremos que vayamos creciendo, Señor, todos en este conocimiento que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Alejandro, por esas enseñanzas que nos das, Señor, porque yo sé, Señor, que antes estábamos equivocados, pero tú nos has dado, Señor, esa revelación que es para algo, Señor Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos que se quedan, que tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que ellos ahorita no entienden y no comprenden, pero que sigamos viviendo, Señor, para que tu palabra vaya revelando y quite, Señor, todas aquellas dudas que tenemos, Señor. Te lo pedimos, llévanos con gran bendición, Señor, a nuestros hogares y podamos tener un descanso en este día, Padre mío. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.